Claro que sí. Mal de Río es una novela narrada por tres personajes que se van pasando la estafeta, es decir, no es que cada uno cuente su perspectiva, sino que van avanzando conforme sus voces se van trenzando a lo largo de una historia a propósito de un juicio para determinar si es viable que se construya una presa, un sistema de presas en la cuenca del río Usumacinta. El río Usumacinta, Tabasco, Chiapas y hasta Guatemala, es el último río vivo de México. Es un río intocado, no hay presas ni nada que interrumpa su curso. Y las poblaciones aledañas y que viven en la cuenca son muy aguerridas y lo defienden tanto que han logrado que no se intervenga todavía. Ha habido muchos intentos del Estado por hacer presas para generación de energía hidroeléctrica y no es el caso en este instante, de tal modo que mi libro es ficción, pero podría no serlo. Yo conocí el río hace unos 6 o 7 años, juntándome en el proyecto de otro artista. Yo iba en realidad de chismosa y cuando estuve ahí me causó una impresión muy profunda. Y en una navegación conocí a Pedro Cervantes, que ojalá que vea este video, se lo vamos a mandar, que era un hombre muy mayor, pero que vivía ahí en la cuenca del río, con los pantalones arremangados y descalzo, en una situación bastante precaria, pero como con una de estas alegrías ribereñas muy seductoras. Y Pedro me contó toda la historia del río y de los litigios, vínculos y desencuentros entre distintas poblaciones, todos los pleitos con el gobierno, todos los pleitos con el narco, los pleitos entre, pues sí, casi que entre río y personas. Y cómo el río se había salvado de muchas, pero siempre por un pelín. Entonces, esa misma noche me quedé muy inquieta, no podía dejar de pensar en las demandas que habían ganado, porque además lo que me transmitió Pedro es que no se habían ganado porque el juicio haya sido justo y el río haya tenido al final el derecho de vivir. No, eso no existe en nuestro derecho. En nuestro derecho un río no está vivo, ni tiene derechos. Algo similar pasa en la defensa de los derechos de los cuerpos naturales de nuestro país. No existen figuras específicas para su defensa que no estén asociadas a la vida de los humanos. Derecho a un medio ambiente sano, claro, para las personas. El derecho al equilibrio ecológico, otra vez. No, se ganaron porque políticamente no era un proyecto prioritario, porque era demasiado caro para llevarse a cabo, en fin, o sea, por razones ajenas a los juicios. Lo voy a ver al día siguiente, le digo que tengo muchas ganas de escribir este libro y entonces me hace una senda carpeta con todos sus papeles de 40 años, cartas, notas de periódico, demandas, fotografías, investigaciones, una cosa maravillosa. Pero yo todavía no terminaba mi libro anterior. Entonces lo dejo pendiente, pero ya sabes, casi que la carpeta vibra, como el libro de Harry Potter, y yo lo veo ahí todo el tiempo. ¿Sabes? Estas cosas que pasan un día y ya se convierten en un tema en tu vida que ya no puedes desver, ya no puedes desoír. Está tan presente que lo tienes que atender. Al cabo de los años volví al río, pero ahora desde Pantanos de Centla, que es en el Golfo, que es donde nace, y ahí conocí un poquito mejor, ya con la idea del libro en la mente y algunas partes del libro desarrolladas, supe mejor cómo acercarme a las personas, hacer entrevistas. Nuestro lanchero, David, que esperemos que también vea este video, es lo máximo, David, y hablar con él fue muy importante para mí porque entendí la responsabilidad que tienen los que navegan el río, cómo lo hacen, cómo lo cuidan, lo que perciben, cómo se comunican con las ciudades que tienen sitios arqueológicos como Yaxchilán o como Piedras Negras, el Planchón de las Figuras. Todas esas grandes asentamientos mayas, que están además semiderruidos en algunos casos, tienen poblaciones aledañas. Muchas de estas poblaciones son medio enemigas o tienen algún tipo de trato, de comercio, sigue habiendo prácticas pues, de adoración a las estelas, en fin, a las estelas mayas. Entonces, pues de ahí viene como de una especie de cooptación que sentí cuando conocí el río por primera vez. Bueno, recuperar a mi abogada interior fue toda una aventura, pero rápido la encontré. No estaba tan remota como yo pensé. Me interesan mucho estos temas.
Entonces hablé con algunos abogados y me ayudaron a diseñar el juicio. No me clavo mucho en los detalles jurídicos por dos razones. Una, porque siento que puede volverse engorroso para el lector, y por otro lado, porque realmente ya no me interesa. Sí me gusta la idea de poder abrir un juicio de tal modo que los lectores medio comprendan. ¿Sabes cómo el derecho mexicano es tan complicado que lo vemos como un poco desde afuera y no entendemos cómo funciona muy bien hasta que se dicta una sentencia? Entonces quise sí trazar un camino más o menos visual para entender las instancias de un juicio de amparo directo, magistrados, jueces, hasta dónde va a dar, cómo son las sentencias, pero muy por encima. Y fue la escritora la que hizo la selección de que se quede y que se va. No me dejé seducir por información interesante que no sirviera al propósito de contar el cuento que estaba contando. Cosa muy difícil, porque hay muchísimos chismes buenísimos y que quieres como explotar. Y el chiste, para escribir una novela, el chiste es saber aprovecharlas como jalando solo el hilo que necesitas para la trenza, que es una trenza muy fina. Yo sabía que quería escribir desde el punto de vista de la abogada y desde el punto de vista del líder de los comuneros, que son básicamente las dos partes en el juicio. El río se me manifestó un poco después, como que me hacía falta algo, como que decía, ¿cómo es este drama entre personas? ¿Las personas qué? Es el río, estamos hablando de un cuerpo natural gigante, complejísimo, que alimenta no solo a N cantidad de especies endémicas y de, digamos, mucha selva en ambos sentidos de la cuenca, sino que también tiene vida en sí misma. En fin, la imaginación no da para comprender la selva, ni para imaginar este río. Es un río muy violento, un río sumamente caudaloso, sumamente caprichoso. Los raudales en ese río se borran, es decir, abajo del agua hay una cierta actividad, pero no se combina con la capa de hasta arriba que parece calma. Entonces hay como dos actividades de agua simultáneas, pegadas, pero no en la misma, no con el mismo ritmo ni las mismas reglas. Es muy interesante. Entonces puse una tercera voz que es como subrepticia y que se cuela en todo, que es la voz del río. Por supuesto, yo no sé cómo habla el río, los ríos no narran, los ríos no son nosotros, pero los antropomorfizamos para entenderlos. Necesitamos que tengan patitas, piernitas, ojitos y eh, solo así decimos, ah, sí, sí, sí está vivo. Entonces hago un esfuerzo por narrar como si fuera el río y en cada caso, pues fracaso, porque los ríos no narran y yo no soy río. Entonces me doy estos espacios de narración para hacer experimentación poética, interrogación de los géneros, otra dinámica escritural más desestructurada que disfruté muchísimo y que me permitió hacerme pasar por el río sin que realmente haya tenido éxito en ninguno de los casos. A cada uno lo tengo que conocer, no lo puedo crear en seco. Entonces, pues pienso mucho en ellos. O sea, por supuesto que le tienes que crear una estructura que te sea útil para que el personaje haga lo que necesitas que haga. Pero una vez que tu personaje tiene suficientes elementos para que lo puedas poner a jugar, para que pueda ser el cuate que atiende la tiendita o la señora que barre en la iglesia, la imaginas. No, pues resulta que la señora que barre en la iglesia no es una señora, es una niña. Es una niña con el pelo muy largo y trae una cubeta y sonríe. Bueno, ¿por qué sonríe? Bueno, porque vive enfrente y le encanta cruzarse. Entonces, poco a poco vas creando como las historias, las personas, las vas comprendiendo mejor y conforme esto pasa, las interrogo mucho, les pregunto qué quieren, de dónde vienen, cómo fue su infancia, cuál es su relación con el dinero, cuál es su relación con su cuerpo, cómo se llevan con sus papás, tienen hermanos, qué disfrutan hacer, comen bien, todo. Trato de entender todo lo que son y lo que desean y lo que no desean. Y ya que los medio comprendo, los puedo esperar su siguiente reacción. Entonces, en lugar de que yo los invente constantemente, los voy conociendo. Y una vez que los conozco, es natural que esta niña que barre la iglesia también sea quien le abre la puerta al Señor, porque es una niña linda. En fin, así se van creando mis personajes, como con mucha intuición sobre las personas. Sí, sí, mucho. En esta novela, En Mal de Río, hay un personaje que se llama Mercedes, que me encanta, como que la quiero bien.
Y siento que Mercedes ameritaba muchas más páginas, pero como la vida es como es, tenía que irse a cuidar a los niños en lugar de estar protagónica todo el tiempo en mi historia. Y aparece mucho, y Mercedes es crucial para la historia, pero también tengo que entender cómo es la realidad de Mercedes. Y la realidad de Mercedes es que ella no puede estar a la defensa del río, a la cabeza de la defensa del río, porque es mujer y estas comunidades siguen siendo sumamente patriarcales y ella está en la casa criando y haciendo quesadillas y cuidando a las gallinas, en lo que su hermano, que no es ni la mitad de inteligente ni entiende la selva como ella, está defendiendo la selva cuando en realidad... Entonces sí desarrollo apego, también desarrollo enemistad, disgusto, o sea, a veces me caen mal y me molesta lo que hacen, pero a veces eso que hacen es necesario para que la historia funcione. A veces me duele hacerles cosas, se las hago yo de algún modo. Tomé un poco como modelo de trabajo lo que cuenta Margaret Atwood que hizo en El cuento de la criada. O sea, me enteré de esto, me enteré de las demandas de amparo y hice como una especie de collage de distintas realidades y las puse juntas y este libro resultó de ese collage. Ya está con la editorial, tenemos una lectura más y ya la tengo que dejar ir. Mi primer editor, Romeo Tello, a quien adoro con todo el alma, querido Romeo. Romeo me dijo, ya, a las novelas no las entregas, te las arrancan, porque si no, le sigues viendo toda clase de áreas de oportunidad. Y eso me parece sano, me parece que llega un punto en el que digas, por supuesto que aquí podría escribir otro capítulo. Pero ya, es too late, la historia ya está escrita, o sea, también son ventanas cósmicas. Se abre el portal, pasa la novela y se cierra, y llega un punto en el que ya no es tuya y la tienes que dejar vivir sin ti. Y tú la acompañas y qué sé yo, le ayudas a que encuentre lectores, pero deja de estar en tu cuerpo. Tengo otra novela que se publica este año con la UNAM en el sello Hilo de Aracne. Es la primera vez que publico fuera de esta casa editorial. Por supuesto, también estoy contenta. Publicar con la UNAM es un súper honor. Y bueno, pues este año se publican ambas y tengo que estar para las dos. Van muy parejitas. Yo hago mucho bitácora. Escribo mucho cada día a mano, cositas que se me ocurren, cuentas, cuentos, cartas, me quejo amargamente por escrito. Puedo tomar notas de una llamada en mi bitácora, no pasa nada. Puedo arrancarle una página con la tarea de mi hijo. O sea, total. Es una práctica que lo que hace es que me relaja. Y ya que logré un cierto, a veces transcribo otros libros, logré un cierto grado de relajación, me voy a la escritura. Mucho, es un ejercicio que recomiendo muchísimo. Cuando lees un libro y encuentras que la voz o las voces o la forma de escritura te resuenan y te gustaría acercarte a esa forma de escritura, ver cómo piensa el autor o la autora para tratar de hacerlo tú misma, pues la única manera que me parece en que puedes hacerlo es tratando de ser el autor o la autora. Yo me acuerdo de, por ejemplo, escribir prácticamente todo el primer libro de la saga de las dos amigas de Elena Ferrante, en pedazos, desordenadamente, pero yo decía, a ver, Elena Ferrante, la invocaba, me la echaba al cuerpo, y entonces copiaba muy rápido, lo más rápido que podía, y de repente, una vez que entrábamos en esta mística de copiar y escribir, ella y yo, siempre pensé que estábamos ambas, pues agarras un ritmo y empiezas a entender dónde pone comas, qué palabras usa, cómo construye las oraciones, cómo cambia la perspectiva, cómo cierra las escenas, cómo hace referencias cada tantas páginas. O sea, ella tiene como una estructura de escritura bastante sólida y que se repite, pero no la ves porque es muy buena escritora. Pero si la analizas y subrayas, te das cuenta que va rojo, verde, amarillo, azul, morado, rojo, verde, amarillo, amarillo, rojo, verde, amarillo, azul, morado. Pero tiene todo muy bien, digo, supongamos que en la narrativa hay 5 tipos de escritura. Una escena en la que dices, esta persona entra y se encuentra con esto. Una referencia, bueno, como cuando montó a caballo y se cayó, te regresas en el tiempo. Un recuerdo, un diálogo, una reflexión,
Y todas estas tienen que estar más o menos equilibradas. Si te avientas 3 capítulos de interioridad, pues el lector va a perder un poco la noción de las cosas. ¿Dónde está el personaje? Porque de repente, en la mitad de la interioridad es sano que se rasque la cabeza, que se pare por un vaso de agua, para que no perdamos la sensación de su cuerpo, de la hora del día, de lo que está viviendo, de la razón por la que está pensando lo que está pensando. Y eso lo descubrí copiando a mejores autores que yo, a gente con mucha más experiencia. A Bolaño lo copió mucho, Los Detectives Salvajes, sobre todo la sección de Mexicanos Perdidos en México, que tiene un ritmazo. Eso me ayudó mucho en mi libro anterior, En tu lengua en mi boca, mucho. También en esa época, en la época en la que más transcribía, había unas páginas, había unas apps que te ayudaban, o sea, que te aparecía el texto, no sé, de Jane Austen o de Tolstoy, algún libro de Tolstoy. Y entonces, conforme avanzabas en la pantalla, el texto aparecía en la pantalla y se iba borrando y apareciendo en otro color. Entonces te mostraba los errores, no sé qué. Te echabas varias páginas medio atrabancadas, pero luego, ¡pum!, te digo, es como que entras en una zona. Es como hacer deporte. Y una vez que entras en la zona, pues ya tu cuerpo entendió la dinámica y ya tu mente está como alineada a la forma. Y es un juego de tenis muy agradable y te permite ser el autor un momentito. Si quieres con cierta distancia, pero ahí lo encarnas un poco porque tienes la certeza de que esa persona estuvo sentada como tú, viendo la pantalla o el cuaderno como tú, poniendo esas palabras una detrás de otra, con ese punto al final. Entonces hay una proximidad con otras autoras que es muy disfrutable. He tomado pocos talleres. En Berlín me senté mucho tiempo en el taller de Alan Pauls, el autor argentino que es muy genial. Y él me ha ayudado mucho en mi escritura, sobre todo recientemente. Y sí, esos son mis 2 talleres principales. Alan Pauls y el otro fue un tallercito breve con muy buenos autores. Fue un taller interesante, pero mucho menos largo y desarrollado. Y desde que escribí Tu lengua en mi boca y ahora con Mal de Río y también con Mortis Causa, el libro que tengo para la UNAM, los tallereo al final, ya que los escribí, con Juan Pablo Villalobos, nuestro autor de Lagos de Moreno, que es buenísimo. Es muy buen profe, o sea, es muy buen tallerista. Hay una como combinación de razones que te llevan a hacer cosas. A mí me gusta mucho escribir, me siento cada vez mejor, siento que puedo hacer cada vez proyectos más sofisticados. Entonces, por un lado hay un reto, que siempre es lindo tener y ver si te atreves a hacer esta cosa más experimental, un poco más oscura, en fin. Y por otro lado, pues el deseo de explorar temas que de otro modo no están a mi disposición, salvo para aprender y escuchar y en fin, pero poder entrar en ellos. Y tercero, bueno, es que son muchas, pero otra es que a mí me gusta mucho que la escritura me permite vivir vidas que de otro modo me están negadas, simplemente por mi edad, por mi género, por mi nacionalidad, por las condiciones que tengo de vida. Nunca voy a poder ser un comunero a las orillas del río Usumacinta, ni hablar, ni defender al río, ¿no? Nunca voy a ser una serie de personajes que al haberlos desarrollado me sentí tan cerca de ellos que casi soy ellos o fui ellos. Por un segundo, un chispazo, un momento de lucidez, me sentí más cercana de lo que en la vida podré jamás lograr. Y finalmente porque es me parece la manera más disfrutable de acercarme a la gente que tampoco tendría cerca si no fuera porque nos vinculan estas historias. Yo creo que hay que leer a Andrea Chapela, el nuevo libro que publicó esta misma casa editorial que se llama Todos los fines del mundo. Me gustó muchísimo, me pareció un librazo. Andrea es muy buena. Estoy leyendo ahorita mismo a una mujer que se llama Rachel Cusack, o Cossack, un libro que se llama Parade, que está rarísimo y espectacularmente inteligente. Ah, bueno, leí este libro de Miranda July, que está tan de moda, que se llama All Force. Es que estaba leyendo en inglés últimamente. También como que quiero agarrar esa sensibilidad porque ahora tengo un Substack. Síganme en Substack, por favor. En inglés, donde escribo poesía en inglés. Como vivo en Berlín, yo necesito ampliar mi rango como oferta literaria, ¿no? Entonces estoy haciendo mis pininos en inglés, lo disfruto mucho, hablo inglés desde muy chica, entonces es una lengua con la que me siento cómoda.
Y como vivo en Berlín, pues casi toda mi comunicación es en inglés porque mi alemán no es muy bueno. Entonces, por esa razón he estado leyendo mucho en inglés. He leído muchos irlandeses. Te voy a decir 3 autores y todos sus libros son buenos. Hay uno que se llama Paul Murray. Buenísimo. Autoras. Otro que se llama Paul Lynch. 2 Pauls. Una chava que se llama Anna Burns. Ahorita hay una ola de literatura irlandesa espléndida. Ahorita estoy leyendo uno que se llama Is a River Alive? ¿Está vivo un río? Porque pues, ya estoy obsesionada. Ya traigo el tema muy fijo. Bueno, Samantha Schweblin, por supuesto. Ah, claro, y leí también recientemente a Gabriela Wiener, a Cristina Rivera Garza, Mariana Enríquez. Me hace mucha falta leer a Margarita García Roballo, todavía no la tengo en mi librero. Voy a resolver eso. Pues sí, por ahí. Muchísimas gracias. Gracias a Qué ti. gran placer escucharte. Estuvo muy bonita esta entrevista. Te agradezco mucho tu corazón.